Más allá del tiempo, relatos bíblicos. ¿Qué harías si una sola decisión tuya cambiará el destino de toda la humanidad? Así comienza la historia de Eva. No con pecado, sino con una elección. Una voz, un momento, y un mundo que jamás volvería a ser el mismo. Este no es solo un relato de desobediencia. Es una historia de amor roto, esperanza herida y redención prometida. En este video, descubrirás la historia de Eva como nunca antes te la contaron. ¿Por qué realmente comió del fruto? ¿Qué sintió al ser expulsada del Edén? ¿Cómo vivió con la culpa de la primera muerte? ¿Y cómo encontró la esperanza en medio de tanto dolor? Pero antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. ¿Realmente fue Eva engañada o simplemente eligió creer una mentira más atractiva que la verdad de Dios? Quédate hasta el final, porque la revelación final podría cambiar la forma en que entiendes toda la historia bíblica de la salvación. Pero Eva se alejó de Adán, no intencionalmente, solo un poco. Un paso, luego otro. Y sin darse cuenta, estaba sola. Fue allí cuando ocurrió lo inesperado. Una serpiente, brillante, majestuosa, posada sobre el árbol prohibido, le habló. ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. La voz no sonaba malvada, sonaba razonable. Eva respondió explicando el mandato divino, pero la serpiente replicó con una mentira disfrazada de verdad. No moriréis, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás insinuó que Dios deseaba privarlos de algo mejor, que había egoísmo en su prohibición. Eva miró el fruto, era deseable, agradable, parecía inofensivo, y entonces, lo tomó, lo comió. Los escritos mencionan que en ese instante, algo invisible se rompió. Su inocencia se desvaneció y sintió miedo. Corrió a buscar a Adán y le habló con entusiasmo fingido, con argumentos similares a los de la serpiente. Le ofreció el fruto y Adán, al ver que Eva había caído, comprendió de inmediato lo que había ocurrido. No fue engañado, pero eligió seguirla, aun sabiendo que estaba desobedeciendo. Escogió compartir su destino, creyó no poder soportar la vida sin ella. Tomó el fruto, lo probó y no murió al instante. Él decidió compartir su destino. Si ella iba a morir, él moriría con ella. En ese instante, la luz de gloria que los cubría desapareció. Vieron su desnudez. Tuvieron miedo. El Edén ya no era el mismo y ahora que el pecado había entrado, ¿cómo reaccionaría Dios? ¿Qué pasaría con Adán y Eva? Lo que viene te mostrará que incluso en medio del juicio hubo una promesa que cambió todo para siempre. Adán y Eva habían pecado y ahora, escucharon pasos. El Creador se acercaba al huerto. Pero por primera vez, en lugar de correr hacia él, se escondieron. ¿Dónde estás tú? La pregunta de Dios no era geográfica, era espiritual. Dios no preguntó porque no supiera, sino para que ellos reconocieran su culpa con humildad. Página 49. Pero Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. La armonía se había roto y entonces vino la sentencia. A la serpiente, maldita serás, sobre tu pecho andarás. A la mujer, con dolor darás a luz los hijos, y al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y finalmente, vuelve a la tierra, porque polvo eres, y al polvo volverás. Génesis capítulo 3 verso 19. Pero justo ahí en medio del juicio, se escuchó una promesa. Dios hizo algo inesperado. Les vistió. No con hojas, sino con túnicas de piel. Un animal perfecto tuvo que morir para cubrir su desnudez. Fue el primer sacrificio, el primer símbolo del plan de salvación. Y entonces vino el acto final, la expulsión. Dios colocó querubines con espadas de fuego a la entrada del Edén. No era solo castigo, era misericordia. Si comían del árbol de la vida en su estado caído, el pecado sería eterno. Adán y Eva caminaron fuera del jardín. Miraron atrás, el Edén quedó cerrado. La tierra ya no era hogar, sino campo de prueba. Ya no era paraíso, sino escenario del conflicto entre el bien y el mal. Y allí comenzó la historia de todos nosotros. Fuera del Edén, pero no fuera del alcance de la gracia de Dios. El mundo era oscuro. El aire ya no era puro. Los animales ya no eran mansos. Todo había cambiado por una decisión. En el libro Patriarcas y Profetas lo describe así. Eva comprendió plenamente la magnitud de su culpa. Con angustia indecible, vio los efectos del pecado. Y lo más desgarrador fue que ella creyó que Caín, su primogénito, sería el Salvador prometido. Adquirido de varón con la ayuda de Jehová. Génesis 4:1. Dijo con esperanza. Pero el tiempo pasó y el carácter de Caín mostró otra realidad. La culpa la perseguía y sin embargo, se aferró a la promesa de redención.
Los escritos afirma, aunque Eva sintió que era la causa del dolor del mundo, aprendió a confiar en la misericordia de Dios. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Caín y Abel crecieron muy diferentes. Abel obedecía a Dios. Caín, en cambio, siguió su propio camino. Ambos ofrecieron sacrificios, pero solo uno fue aceptado, el de Abel. La Biblia dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Génesis capítulo 4 verso 4 y 5. La envidia encendió el odio, y el odio se convirtió en sangre. Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Fue la primera muerte, la primera tumba, el primer corazón de madre completamente destrozado. Eva fue llenada de remordimiento aún más profundo. La muerte de Abel fue la primera manifestación del gran conflicto entre el bien y el mal. Pero incluso en medio del dolor más profundo, aún quedaba esperanza. ¿De dónde vendría esa esperanza? La promesa de Dios en el Edén seguía viva en su corazón, esperaba al Redentor. Cada nacimiento era una pregunta sin respuesta. ¿Será este el Salvador? Eva lamentaba profundamente su error. Apreciaba la promesa de redención y se aferró a ella como única esperanza. ¿Y tú, que estás viendo este video, cuántas veces te has sentido como Eva? Tal vez tomaste una mala decisión, te alejaste de lo que sabías correcto, sufriste pérdidas, y el peso de la culpa te persigue. Pero este mensaje es también para ti. Dios no te abandona por tus errores. El Edén se perdió, sí, pero el plan de salvación se activó desde ese mismo instante. Aun cuando tú no puedas ver la salida, Dios ya la preparó. No importa cuán lejos hayas caído, si escuchas su voz, puedes comenzar de nuevo. Y si has llegado hasta aquí, quiero que te lleves esto. La historia de Eva no es solo una tragedia. Es también una historia de fe, de redención y de esperanza que apunta directamente a Cristo. Gracias por ver este video. Si te conmovió, si aprendiste algo nuevo, o si sentiste que Dios te habló a través de esta historia, no te vayas sin hacer esto. Suscríbete al canal, activa la campanita y haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla para seguir descubriendo las historias más poderosas de la Biblia, contadas desde una nueva perspectiva, basada en la verdad y la esperanza. Nos vemos ahí.